Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo debate político. Les saluda Diana Verónica Ramos, acompañada de William Meléndez. Buenas noches, Diana Verónica, qué gusto compartir contigo, con la audiencia de Canal 33. Bueno, por supuesto. Hoy en debate político, a casi 2 meses del desarrollo de la campaña político-electoral, hemos querido hacer un análisis de lo que hemos escuchado hasta el momento, las propuestas, cómo hacerlo, con qué fondos hacerlo, pero quizá lo más importante, en realidad estas propuestas van a responder a las necesidades de la población. Exactamente, y ese es el tema de si sosteniblemente en términos financieros, pero también el papel que juega la institucionalidad en el proceso de verificación de elecciones. El Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo está en su fortaleza, en sus debilidades? Porque siempre este tipo de eventos electorales, Diana Verónica, implican desafíos, riesgos, pero también demostrar capacidad, si se puede hacer una cosa excelente. Y si hay confianza en el proceso electoral generada por la autoridad que lo rige, que es el Tribunal Supremo Electoral. Esta noche conversamos con 2 analistas, Rafael Ernesto Goches y Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana. Bienvenidos a un nuevo debate político. Buenas noches, iniciamos entonces con debate político, ya hicimos la presentación oficial, pero bueno, aquí está Rafael con nosotros, Rafael Goches, también Eduardo Escobar, bienvenidos a ambos, gusto que nos acompañen. Buenas noches, gracias por la invitación. Encantado. Perfecto, yo creo que en principio entramos, Rafael, haciendo una evaluación quizás así general de cómo están viendo ustedes el desarrollo de la campaña presidencial y después podemos ir pasando los detalles, pero así una evaluación rápida, ¿cómo se puede considerar lo que ha ocurrido durante el día, desde el momento que el Tribunal Supremo Electoral da el banderillazo de salida? El pasado 2 de octubre, ¿no? Exactamente. Hasta la fecha. Bueno, yo creería de que es importante dar un marco en términos de que la vida de los salvadoreños tiene 2 dimensiones, una dimensión electoral y una dimensión real. Y desafortunadamente lo electoral no responde a lo real. ¿Qué es lo electoral y qué es lo real, Rafael? Muy bien. Lo electoral significa de que la agenda nacional gira alrededor de lo electoral. Entonces, no de los principales problemas y de las demandas sociales, que si no, lo electoral se enfoca a la lucha por el poder político eminentemente. Entonces, yo hago la broma en términos de que las mujeres salvadoreñas les gustan mucho las telenovelas. Algunas, ¿verdad? Algunas. Ajá. No, y a hombres también. Pero las telenovelas, ¿cuándo terminan? Cuando la pareja está enamorada y bien entusiasmada, y el último capítulo es cuando se casan. El desenlace feliz. Ajá, el cuento de la Cenicienta. Pero después de cuando uno se casa, es que empieza lo real. La vida real. La vida real. ¿Cómo empatamos entonces ahí? Entonces, la cuestión es que en las elecciones todos están viendo que van a ir a votar, pero ¿qué va a pasar a partir del 1 de junio, cuando les toque gobernar? El próximo gobierno lo que va a tener es una limitada capacidad de maniobra por la situación fiscal y difícilmente van a poder responder a las demandas sociales y a sus ofertas electorales. Pero por la parte, ¿cuál es la dimensión real? La dimensión real se expresa muy claramente en la desesperación de la población. Y eso lo reflejamos en un caso actual de gran significado, que es el caso de las caravanas. Porque el caso de las caravanas es que no es novedoso en términos de que en promedio 350 salvadoreños salen del país diariamente. Lo novedoso es que lo hacen en grupo y visiblemente, pero lo hacen, en el caso de las caravanas salvadoreñas, en el marco de las elecciones presidenciales. Quiere decir que esas personas no creen en ningún proyecto político ni en ningún candidato presidencial. O sea, no consideran que las condiciones de vida van a mejorar. Muchos dicen que la esperanza en los partidos políticos tampoco se pueda ver en un futuro muy cercano. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Sobre eso quería comenzar mi intervención, precisamente el ciclo electoral que estamos viviendo los salvadoreños, que comenzó en marzo de este año con la elección legislativa municipal y ahora vamos a la elección presidencial, se está dando en un contexto de un serio cuestionamiento al sistema democrático,
un cuestionamiento que ha venido siendo recurrente desde ya muchos años y que lo podemos ver en el apoyo que hay hacia la democracia de parte de la ciudadanía. Que no es exclusivo de El Salvador. Claro, que no es un fenómeno exclusivo del país, exacto. O sea, eso lo estamos viendo a nivel latinoamericano, pero en unos países más que otros. Exacto. O sea, el apoyo a la democracia tiende a bajar y obviamente el apoyo y la credibilidad de la ciudadanía hacia los partidos políticos, las instituciones como la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera, está también a la baja. Entonces nos encontramos en esa coyuntura de descrédito de las instituciones y obviamente esto da margen para, de alguna u otra manera, que se pueda colar otras personas a manejar el Ejecutivo. Ahora, y lo que estamos presenciando entonces, ¿qué puede ser en términos generales? Porque cuando hablaba Rafael se me ocurría esta figura de que llegas a un restaurante, te sirven el menú, entonces tenés ahí, digamos, el menú de partidos políticos, en ese caso la comida, y luego te dicen, bueno, ya le traemos la comida y cuando te la sirven, entonces no es la que tus expectativas no fueron llenadas. Claro, es que creo yo que el tema del descrédito, la desconfianza por la democracia, es precisamente porque la gestión política que han hecho presidente, diputados, consejos municipales y todo el resto de funcionarios que están al frente de las instituciones no ha sido satisfactoria para la ciudadanía. Es decir, no ha logrado el sistema satisfacer las necesidades de los derechos de la ciudadanía. Entonces, obviamente, este descrédito no es artificial, no es creado, no es malintencionado, sino que estamos hablando de que la ciudadanía no ve en la democracia, no ve en las elecciones una forma de solucionar sus problemas de vida. O sea, y eso es lo que está pasando. Y por eso es que yo decía hace un momento, se le está dando el espacio, por ejemplo, a Nayib Bukele, que se le está identificando como un actor externo al sistema, o sea, que no es de Arena, no es del FMLN y que obviamente le está ofreciendo a la población, o la población así lo está percibiendo, que le está ofreciendo algo distinto a lo que los partidos tradicionales siempre han propuesto. ¿Pero esto no podría alterar el orden democrático en una incipiente democracia en la que estamos viviendo? No, yo creo que no. O sea, va a depender del tipo de gobierno que, si en caso gana Nayib Bukele, instaure. O sea, porque eso es lo que habría que ver, el apego a los procedimientos democráticos, el apego a las instituciones y el respeto a todos los principios democráticos. De eso va a depender si esta coyuntura nos puede reflejar un recambio institucional, un cambio de la forma de hacer la gestión pública, o por el contrario, se puede convertir en lo mismo que hemos observado y esto al final dar al traste con las intenciones de mejorar la calidad de la democracia. El mensaje no se está mandando entonces como debería de ser, en el sentido de la gente, más que las propuestas de campaña, necesita escuchar compromisos, Rafael. Para mí la cuestión es que la población está desesperada y políticamente eso se refleja en términos de que no solo sucede aquí en el país, porque ¿quiénes están ganando a nivel latinoamericano en las elecciones? Aquellos que prometen luchar contra la corrupción y el crimen. Caso de López Obrador en México, caso de Bolsonaro en Brasil. Ambos de diferentes corrientes ideológicas. Claro. O sea, no importa la corriente ideológica, la población lo que quiere es que está en contra de lo convencional, en contra de lo tradicional. Pero, digamos, haciendo la broma esta de qué va a pasar a partir del 1 de junio, ya en México lo estamos viendo. López Obrador, que arrolló en las elecciones, ahorita la gran discusión es, bueno, y va a procesar a los presidentes anteriores, va a militarizar o a seguir con la corriente de usar al ejército para el tema de seguridad, y la discusión del aeropuerto va a ser consulta, o sea... Y ya se enfrentó a una realidad, ¿no? A una realidad que es muy diferente cuando estaba... Sí, porque precisamente, Rafael, justamente con eso, Andrés Manuel López Obrador dio declaraciones a Carmen Aristegui hace 2 días en México, y entonces ahí el tema es que decían, juzgar a los grandes corruptos es conspirar contra la estabilidad del país. Y entonces él agregaba a Andrés Manuel López Obrador que se desatarían los demonios, se suelta la confrontación y los mexicanos nos empantanamos, dice, en el conflicto, porque tendríamos que enjuiciar ahí a Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, y citaba a todos los presidentes. Entonces, ahí justamente, William, yo creo que un elemento bien importante es que a nosotros, cuando yo hablo de este divorcio, de esta separación entre lo electoral y lo real, es que también se le vende a la población
de que todo se va a arreglar con el cambio de un nuevo presidente, cosa que no es cierto. El nuevo presidente, sea cual sea, primero, de que va a necesitar la aprobación de la Asamblea Legislativa porque la deuda del país supera el 70%. El mensaje entonces no está siendo el correcto, Eduardo. Yo creo que no, y yo me quiero enfocar en algo. Ya Rafael mencionaba el tema de las necesidades de la ciudadanía en general, pero un tema que está dejándose de lado es el fortalecimiento de las instituciones. O sea, no podemos pensar en desarrollo humano en el país si no tenemos instituciones estatales fuertes, eficientes, que estén en función de la ciudadanía. O sea, si no tenemos eso, es una precondición desde mi punto de vista para que el país pueda ser desarrollado. Entonces, en esa medida, no he escuchado yo mayor comentario, mayor propuesta de cómo fortalecer la institucionalidad, cómo ampliar la participación ciudadana, por ejemplo, en la gestión pública, que son temas que creo yo fundamentales. Se ha mencionado algo del combate a la corrupción, pero digo, algo referido precisamente a fortalecimiento institucional, no lo he escuchado yo hasta este momento. Ahora, dentro del tema del combate a la corrupción es clave, sí, compromisos serios. Claro. Que se den compromisos serios. Claro, pero un compromiso que pueda ser al final auditable. O sea, porque de nada sirve que yo esté diciendo, bueno, vamos a perseguir a todo el corrupto, caiga quien caiga, si ese fuera el caso, pero si no se dan medidas puntuales y mecanismos efectivos de cómo se va a hacer. Considerando quién tiene las facultades y hasta dónde, o sea. Claro, porque también ese es otro tema. Ya no es, por ejemplo, una cuestión facultad del presidente de la República exclusivamente perseguir el delito de corrupción, sino que eso estamos hablando de la Fiscalía. Ok, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos. En Debate Político y conversando con Rafael Ernesto Goches y con Eduardo Escobar. Señores, propuestas, ¿cuál es su análisis de las propuestas que se han hecho hasta el momento? ¿En realidad encajan con las necesidades de la población? ¿Son viables? ¿Y necesitan acuerdos o no? ¿Acuerdos políticos? Al final, como dice usted, Rafael, a partir del 1 de junio, ¿será posible realizarlas? Y sobre todo, perdón, porque hay dos temas sensibles, ¿no? El tema de seguridad pública, que nos está afectando todo, y el de la economía, que son como elementales. Sí, yo creo que, bueno, los políticos están pensando en ganar las elecciones, entonces sus mensajes son para capturar los votos. Entonces las propuestas son más una labor o tienen una connotación mediática. Yo no sé si alguno de ustedes, pero hasta el momento yo no sé de dónde puedo obtener ni dónde puedo descargar los planes para leer cuáles son las prioridades, cómo van a resolver los problemas, cuáles son las metas, cuáles son los recursos, las fuentes de financiamiento. Eso yo lo desconozco, pero sí se mira un esfuerzo importante en cada uno de los candidatos, unos más que otros, por tratar de hacer planteamientos, pero son bastante generales y no entran a la discusión de los puntos específicos, de tal manera de que uno no tiene muchos elementos para evaluarlos. ¿Cuáles son esos puntos específicos que deberían de estarse planteando? Por ejemplo, las necesidades o las demandas sociales son bastantes, claro, y no hay recursos. Le voy a poner un ejemplo. Si se van a concentrar en educación, salud, trabajo y seguridad, ¿ok? Bueno, entonces en términos de recursos, ¿cuáles son los cambios en términos del presupuesto de los próximos años? Eso uno lo desconoce porque El Salvador no puede atender todas las necesidades. En cambio, cuando uno los escucha, empiezan con una lista de cosas que van a hacer que uno se pregunta ¿con qué? ¿Con qué recursos lo van Rafael, a atender? y como se trata de poco de educar, de ayudarnos a educarnos todos acá sobre estos temas, ¿qué es lo que deberíamos de tener nosotros en las propuestas que están presentando los partidos políticos? Es decir, la lista, la camándula, que puede ser hasta la carta para Niño Dios, y otra es lo realizable. ¿Cómo habría que establecer eso entonces? ¿Cómo se financia? ¿Quién lo financia? ¿De dónde se ¿Cuál es la prioridad en educación? ¿Cuál es el resultado que se espera
en cada uno de los 5 años cuáles son las metas específicas, cuánto cuesta eso y cuál es la fuente de financiamiento. Indispensable como mínimo ese tipo de información debería estar ahí. Lo mínimo, porque en esa medida uno va a tener una idea primero de cuáles son las prioridades. ¿Ya? Le pongo un caso, la parte de la reforma fiscal no la están tocando. La carga tributaria es 18.5, es de las más altas ahorita en Centroamérica. No hay recursos, o sea, el 70% de deuda y ahorita cerramos con 3.5%, este 2019 va a estar de 3.5% el déficit fiscal. O sea, no van a haber recursos suficientes para poder atender las necesidades de la población. Claro. Y las expectativas son grandes de la población. Entonces, precisamente en esa desesperanza que reina hoy en día en el electorado. Eduardo, el gobierno que comienza a partir del próximo 1 de junio va a tener el 60% del presupuesto general de la nación, porque ahora sí hay una ley que establece que el anterior gobierno, el que va de salida, solo ejecute ese 40%. ¿Será suficiente ese 60%? No, yo creo que lo que dice Rafael es un tema que debe de estar en la agenda y en el debate y que los candidatos a presidente deben de explicar, porque precisamente nadie está hablando, y porque por obvias razones, nadie va a hablar de subir impuestos, modificar tasas, etcétera, etcétera. O sea, cómo hacer que el fisco tenga más ingresos para lograr plantear toda la propuesta de gobierno, porque obviamente eso se tiene que traducir en políticas públicas, y para una política pública se necesitan recursos, o sea, tanto humanos, financieros y de todo tipo, políticos incluso. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso si al final no se le puede llevar más ingresos al Estado? Entonces no están hablando de eso. Pero primero hay que hablar de la eficiencia en la administración de los recursos que ya se tienen. Creo que es una discusión paralela, o sea, que no puede ser excluyente una de otra. Tiene que ir cómo hacemos más eficiente el gasto público y cómo garantizamos tener más recursos, porque no sé cuánto será el valor real de ineficiencia del gasto, o sea, cuánto es que se gasta ineficientemente. Sí. Pero yo le apuesto que ese valor no va a poder compensar las necesidades que tiene el país de inversión. Por ejemplo, yo escuchaba que para mejorar la infraestructura de las escuelas se necesitan 300, 400 millones de dólares de inversión. Y estamos hablando solo de la infraestructura escolar. Claro. No estamos hablando de capacitación de profesores, de la planta docente, no estamos hablando de mejorar las condiciones a los niños de alimentación, etcétera, etcétera. O sea, entonces, si nosotros comenzamos a sumar eso, son recursos grandes lo que se necesitan y que no sabemos en este momento. Sí, en algún momento se hablaba, por ejemplo, de cómo ampliar la base tributaria, por ejemplo, pero ya hoy a estas alturas no escuchamos a ningún partido, a ningún candidato hablando de cómo llegar al sector informal, que también mueve una cantidad importante y que podría canalizar recursos y beneficiarse de AFP, desde luego, Seguro Social. Es que yo creo que ustedes, Diana y William, están enfocándose realmente pensando en el país. Pero los políticos no están pensando en eso, ellos están pensando en ganar las elecciones. Entonces, las estrategias que están siguiendo no es para discutir las propuestas, es eminentemente emotiva. O sea, si ustedes ven, lo que están tratando es capturar y son mensajes veces más llegar al de descalificar y más al hígado. Al hígado. Sí. Y en ese punto... Y entonces las discusiones y los debates realmente... No existen, entonces no hay un esfuerzo por parte de los candidatos de explicar, de informar a la ciudadanía, porque también la ciudadanía, con todas las disculpas del caso, no les creen, como Edgardo decía, en términos de tan cansados de tantos años. Porque todo el tema es cómo aterrizamos 300.000 nuevos empleos, aterrizar bien esa propuesta, bien afinada con el API, ¿no? Y haciendo números, y la otra es una propuesta de construir un aeropuerto en la Unión. Entonces, ¿pero cómo? ¿De qué manera? O sea, y el aeropuerto no es solo, tiene que ir acompañado de otro montón de ese es mercadeo, o sea, ellos lo que están tratando es llamar la atención, pero si uno, para hacer un aeropuerto, solo ven el que hablábamos de México, solo, o sea, la planificación de un aeropuerto, toda la logística que representa, solo hacer la prefactibilidad. Ahí tenemos el puerto de la Unión de ejemplo de lo que no hay que hacer. No es un año ni son 5. No. Para lograr en realidad viabilizar las propuestas, lo que el país necesita, como dice Rafael, nosotros estamos pensando en el país, se necesitan acuerdos políticos.
Pero desgraciadamente hoy en día, usted lo apuntaba, Rafael, creo que tú también lo has dicho, Eduardo, escuchamos más descréditos al contrincante que en realidad decir, yo me quiero sentar con todas las fuerzas políticas de este país para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa que redunden en que desde el Ejecutivo se puedan hacer los trabajos necesarios o desarrollar las estrategias necesarias. ¿Por qué no se está viendo eso? Yo creo que a la base está la ausencia de un consenso mínimo en el país sobre el modelo de desarrollo que necesitamos y las medidas que hay que tomar para llegar a ese punto de desarrollar al país. O sea, ese consenso mínimo creo que no está. O sea, puede que hayan algunos acuerdos hasta cierto punto en algunas temáticas, pero ese acuerdo de país no existe. Entonces, ¿y eso es fundamental? Desde mi punto de vista, sí. ¿O lo pueden desarrollar independientemente un partido político? Nosotros vemos, no, obviamente tiene que ser el concurso de los diferentes actores políticos y sociales de un país. No podemos estar pensando en que solo un presidente de la República va a poder dar paso a un plan nacional de desarrollo. O sea, tiene que haber el concurso de las fuerzas, decía, de todas las fuerzas vivas del país. No hay un consenso mínimo y eso obviamente repercute en la capacidad de tomar acuerdos de cualquier gobierno o de generar acuerdos para poder gobernar, para poder implementar sus políticas públicas que debe de implementar. Ahora, pero de eso venimos y en eso hemos estado por mucho tiempo, es decir, no hay acuerdos mínimos y tenemos 25 años ya después de la firma de los acuerdos de paz, se logró ese acuerdo, que fueron acuerdos mínimos sobre una crisis, ¿no? Cuando entramos a la crisis, entonces sí que se sentaron, digamos, en un escenario distinto, pero ahora, ¿qué es lo que hay que esperar? Pues, o sea, para poder accionarse. Por eso yo hacía referencia del significado de las caravanas. Es que la caravana es un gran mensaje en estos momentos que se da justamente en un proceso electoral, porque le están diciendo a los gobernantes que ellos no les creen ni miran que las cosas van a mejorar. Lo que sucede es que este problema ya tiene una connotación internacional. Claro. Entonces, ahí se abre una oportunidad, pero yo no he visto hasta ahorita propuestas que vayan en esa dirección. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí está la discusión de la recuperación del control territorial por parte del Estado. Todos hablan, todas las fórmulas hablan de eso. ¿Y qué es lo que están diciendo, Diana? Lo que están diciendo es llevar los servicios. La institucionalidad. Ajá. Dar oportunidades de empleo al local. Bueno, eso se llama desarrollo local. Las poblaciones, ¿por qué se están yendo? Porque inseguridad, por desempleo o por las dos juntas. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el mensaje por parte del norte hacia este país? Miren, a estos migrantes hay que frenarlos en los países de origen. ¿Y cómo se hace eso? Mejorando las condiciones de vida en los lugares de origen de esa población. ¿Cómo se llama eso? Desarrollo local. Y se hablaba entonces de una orientación de fondos, ¿no? Hacia eso, justamente, sí, de la cooperación internacional. Exacto, pero ¿y quién está hablando sobre ese planteamiento? No se escucha ningún planteamiento de esa naturaleza. Ok, tenemos que hacer una nueva pausa comercial y al regresar hablamos contigo, Eduardo, para que des tu punto de vista también sobre esta última situación. Volvemos. Hoy en Debate Político estamos analizando el desarrollo de la campaña política electoral en la búsqueda de la presidencia de la República. Y habíamos dejado pendiente la inquietud de Eduardo, lo habíamos escuchado de Rafael, ¿por qué los políticos en realidad no toman como parte de su campaña el en realidad sentarse y establecer una línea de país con todas las fuerzas políticas? Bueno, obviamente en este momento los partidos, los candidatos deben demostrar fortaleza y ciertas capacidades. Obviamente el sentarse con el resto de fuerzas políticas se puede ser entendido como una debilidad, o sea, como que no tengo la capacidad de gobernar y necesito los acuerdos. Eso puede ser una de las razones. Pero es la realidad. No, claro, es que ese es el tema, porque si uno ve, si gana, en dado caso, Hugo Martínez o Nayib Bukele, va a tener que sentarse en la Asamblea Legislativa, tiene que buscar consensos.
El partido gana con el resto de partidos, o el FMLN con el resto, porque no tienen una correlación favorable. En el caso del Partido Arena, ya tiene una coalición, al menos electoral, pero podría derivar en una coalición de gobierno con el PCN-PDC si ganara la elección. Que le da una correlación legislativa. Le da una correlación al menos de mayoría de la mayoría 43. La mayoría simple, perdón. Entonces, eso obviamente es algo que deberían de estar, y yo insisto en esto, hablando los candidatos. ¿Cómo al final, si gana la elección, cómo va a generar esos grandes acuerdos de país? O al menos acuerdos legislativos, porque aquí hay que verlo desde dos puntos de vista. Acuerdo legislativo y luego acuerdos de país, porque sin estos dos acuerdos no van a poder gobernar. Ok, y dentro del desarrollo de la campaña política, cada vez toman mayor intensidad el uso de las redes sociales, William. Exactamente, y a propósito tenemos algún material ahí, declaraciones de Jorge Santa Cruz, representante legal del COENA, también de Andrés Rovira de Gana y Fernando Argüello Telles, magistrado del tribunal, para que escuchemos un poco lo que plantean sobre el tema. Ok, adelante. Los que están acostumbrados a hacer proselitismo a través de las redes sociales, o los que creen que las elecciones se ganan a través de las redes sociales, son los que están haciendo ese tipo de campaña violenta. Nosotros como Instituto Político de Gana somos respetuosos de las libertades, de la democracia, y evitamos precisamente las confrontaciones de tipo personal. Yo no puedo contestar por una red anónima. Entonces, porque soy bien respetuoso de las libertades. Ahí realmente es complicado nosotros como autoridad electoral detener eso. Lo que es ese tipo de troles o cuestiones así, pues es muy complejo como autoridad electoral darlo. Hay situaciones que incluso podría llegar a condiciones delictuales, que sería la Fiscalía General de la República a la que le corresponderá proceder ante lo que serían las denuncias. Se ha elevado el tono de la campaña política electoral, Eduardo, a través de las redes sociales. Si bien es cierto, hay propuestas, también se da mucho descrédito, ¿verdad? Se trabaja mucho en el descrédito del contrincante, pero descrédito no de las propuestas precisamente, sino que de las personas o de la trayectoria política. Bueno, creo yo que aquí hay que diferenciar las redes sociales de candidatos y partidos que tienen una línea de propaganda y de divulgación que, aunque a veces pueda parecer confrontativa, pero está dentro del marco de la ley. Pero también hay que considerar estas cuentas troles, anónimas, que no sabemos quiénes están detrás, que son las que están generando contenidos, como se les dice, fake news o incluso de difamación, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que eso va a ser difícil de poderlo contrarrestar, en el sentido de, por ejemplo, tenemos la herramienta de denunciar esta cuenta para que la cierren y dejen de estar emitiendo este tipo de mensajes. Pero perfectamente esta persona puede crear otra cuenta, puede crear 20 paralelas. ¿Y cómo se detiene esto? Entonces, aquí creo que la labor que se debería de dar es, en primer lugar, de los partidos políticos, de reenfocar sus propuestas de campaña a modo de darle la mayor cantidad de información a la ciudadanía y no quedarse con mensajes vacíos. Eso creo que es un tema, porque nosotros hemos monitoreado los gastos de campaña y el tipo de contenido de los mensajes, y hay un déficit en esto en los partidos, de dar información sustanciosa a la ciudadanía. Eso es uno. Y lo otro es, creo yo, que el Tribunal Supremo Electoral, salvando el tema de que no tiene los recursos, pero hacer una campaña de, si quiere, divulgación, ilustración a la ciudadanía, de que no confíe en ciertos contenidos, en ciertas cosas, o sea, ¿a modo de qué? De que el ciudadano no caiga presa de toda esta campaña de difamación que la están haciendo personas de todos, o sea, o afines a todos los partidos políticos. Pero en todo esto, Eduardo Rafael, hay un tema de institucionalidad. ¿Cómo está la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral? Porque, bueno, la tendencia en América Latina es un poco complicada. Latinobarómetro 2018 también lo decía hace 2 semanas, de la confianza en el Tribunal Electoral de cada uno de los países. En las mediciones, en la máxima estaba Costa Rica con 56% y en la mínima, en El Salvador, es el último país con 12% en términos de confianza en el Tribunal Electoral. Claro, no es un tema exclusivo del Tribunal, porque esto hay que verlo, creo yo, como país, de cómo estamos como país. Pero ¿hasta dónde entonces el Tribunal, cómo puede desenvolverse en una campaña presidencial que se puede presentar mucho más polarizada, digamos? Yo creo que aquí hay varios factores que se están juntando. O sea, por una parte, el descrédito
o la crisis que tienen los sistemas políticos se da un momento en los cuales entra en términos tecnológicos de la comunicación mucho más facilidad, digamos, para comunicar abiertamente, y no existen, digamos, los controles, ¿verdad?, para regular, digamos, esa penetración tan fuerte que tienen las redes sociales. Pero en el fondo lo que está reforzando es lo emotivo. Yo insisto en eso en términos de que lo que la población está expresando es un rechazo al status quo, y no importa lo que pase ni lo que me digas, y yo voy a hacer, y yo ya tengo definido qué es lo que va a pasar. Entonces, ese es un reto bastante difícil que están teniendo los expertos, y como repito, sí, eso no es del país, eso ha sucedido en varios países de Latinoamérica, con la diferencia en El Salvador que también eso entra en momentos de que por primera vez ya no es una competencia entre dos marcas, y entonces se ha terciado. Sí, se abrió. Entonces allí eso, sí, como dice, han sacudido el árbol, ¿verdad?, y hay un reacomodo, y eso se está expresando también en términos de que, y Eduardo creo que ya lo mencionaba, de que no es solo la capacidad de, porque nosotros hemos sido presidencialistas y pensamos que el órgano ejecutivo es el que va a resolver todos los problemas, y tienen funciones todo el sistema de justicia, y allí entran diferentes instituciones y el rol de la Asamblea Legislativa. Claro. Si uno lo quisiera ver constructivamente o positivamente, podríamos decir que tal vez El Salvador podría también entrar con este nuevo mapa político, porque yo no tengo dudas de que ya hay un nuevo mapa político. Se ha modificado el escenario, Rafael. Se ha modificado. Es un hecho, eso indiscutible. Indiscutible, y se va a modificar más en el 2021, que viene la de diputados y alcaldes. Entonces, lo que está pasando en El Salvador, todavía las diferentes fuerzas políticas, ellas mismas le están costando... O sea, no han terminado de asimilarlo. Y si no hay definición en la primera vuelta, como pareciera ser, ¿ya?, en la segunda vuelta van a entrar otros elementos, ¿ya?, porque el que quedó en tercera vuelta, ¿ya?, no define, en tercera posición. Bueno, él al aliarse también va a estar pensando, bueno, si yo me alío con cualquiera de estos dos, yo puedo perder, ¿verdad?, y estoy de cara a las elecciones del 2021. O sea, realmente se van a mover, se van a vivir momentos bien interesantes, y estoy seguro que Diana y William van a estar muy entretenidos en sus programas. Y dentro de estos momentos interesantes tenemos que hacer pausa, William, pero decíamos, hay un juez, el Tribunal Supremo Electoral. Desde la perspectiva de Acción Ciudadana, vamos a conocer en nuestro siguiente bloque cómo están viendo el papel de moderador, de garante del proceso, árbitro, bueno, tiene muchas facultades delicadas. El Tribunal Supremo Electoral. Pausa. Volvemos. Y dentro del proceso electoral que estamos llevando a cabo para la presidencia de la República, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, te consultamos el papel del Tribunal Supremo Electoral cuando estamos casi a la mitad de la campaña. ¿Cuál es el análisis que tú haces, el resumen que tú haces del trabajo que hasta el momento ha desarrollado? Bueno, en primer lugar creo que habría que enmarcar el trabajo del tribunal en una situación que la ciudadanía le tiene desconfianza a la autoridad electoral, y eso creo que es importante señalarlo. No se ha reivindicado de la última elección presidencial. No, o sea, se sumó lo de 2015, recordemos, lo del que se tuvo que abrir las urnas, lo del script en el 2018, entonces esas son como cosas que han ido sumando para que la ciudadanía en general, según los estudios de opinión, no le tengan confianza al Tribunal Electoral, y eso creo que es delicado en el sentido que si le sumamos
a las declaraciones de fraude de algunos actores políticos. Entonces va creando un ambiente de que no se va, o sea, se puede ir a respetar el resultado, o sea, porque no se va a confiar que el árbitro, aquel que contabilizó los votos, lo hizo de forma legal. Entonces eso es preocupante. Ahora, si nosotros vemos las dos facetas de la labor del Tribunal Supremo Electoral, la administrativa de organizar la elección y la jurisdiccional, ahí podemos encontrar diferencias. En la jurisdiccional, es decir, en la de administrar justicia electoral, ahí hay un déficit mayor en el tribunal. Primero, con el tema de la campaña adelantada, que ha hecho poco y lo ha hecho muy tarde desde mi punto de vista el Tribunal Supremo Electoral. Hubo, si no me recuerdo, 2 sanciones, ¿no? Sí, por campaña adelantada. Pero era en el momento que el Partido Arena estaba transmitiendo los debates de sus candidatos en la elección interna. Sí. Entonces ahí todavía falta, y creo yo que no solo es el tema del tribunal, no solo es la voluntad del tribunal, sino que las herramientas legales para poder sancionar de una forma más efectiva cualquier infracción a la ley electoral en el contexto de una elección. Y lo otro es la organización de la elección. Creo yo que el tribunal tiene que informar más de lo que está haciendo para garantizar el resultado, o sea, porque lo que en este momento está en juego es la pureza del resultado, que se respete la voluntad popular. ¿Crees tú que ha habido un poco de relajamiento en esto? Yo creo que no se ha comunicado bien, o sea, no se ha logrado comunicar bien, y entonces eso le suma a la desconfianza ciudadana en la autoridad. Por ahí se está cuestionando si va a tener el sistema informático lo suficientemente preparado para la elección, por ejemplo. Recordemos que va a utilizar la tecnología que le donó esta empresa Corea. Entonces, Corea del Sur. Sí, Corea del Sur. Sí. Entonces, eso creo yo que tiene que comunicarlo para darle tranquilidad a la ciudadanía de que la elección está bien organizada, que se va a garantizar el derecho al voto libre, secreto, igualitario, y que el resultado va a corresponder con la voluntad popular que se expresó en las urnas, porque eso es lo fundamental y eso es lo que tiene que informar el tribunal. Decirle a la gente, esto hemos hecho para garantizar la elección y así acallar cualquier señalamiento de fraude o de duda respecto del papel de la autoridad. Bueno, incluso ha habido un poco de preocupación, Rafael, por el tema del presupuesto, como está en discusión en este momento el presupuesto general de la Nación para 2019, ¿no? Entonces decía el ministro de Hacienda que hay preocupación porque tiene que asignársele una parte presupuestaria, pues, pero tampoco eso, algunos magistrados creen que eso debería ser crisis porque ya hay parte de lo que se va ejecutando en el camino. Del 2018 que se está ejecutando. Sí, lo que sucede es que si no se aprueban, el presupuesto que sigue vigente es el del año anterior. Y ese presupuesto no tiene el monto requerido para las elecciones. Eso es lo que está expresando el ministro. Solución, sin lugar a dudas, va a haber, pero la cuestión del presupuesto sí es delicado en términos de que no solo es la aprobación del presupuesto, porque antes tiene que aprobarse la reforma de la ley de responsabilidad fiscal. Claro. ¿Ya? Y entonces van juntas. Y en ese punto yo creo que sí es bien importante y que volvemos. Ese es un tema que los candidatos no lo abordan de frente, no lo abordan seriamente. Por ejemplo, en los próximos 4 años, El Salvador va a tener que pagar 2.400 millones de dólares, 800 en diciembre del 2019. Solo ahí ya tienen un condicionamiento en términos del compromiso financiero para cancelar esas deudas. Entonces, los espacios que va a tener en los próximos gobiernos son limitados. Entonces, solo hay 2 alternativas: crecer económicamente o aumentar los impuestos. Y volviendo al tema del tribunal, porque de 37 millones que solicitó el tribunal le asignaron 27, fueron los partidos políticos, lo mismo que ahora le reclaman al tribunal más eficiencia en su trabajo. Esto un poco de contradicciones en medio de todo esto. Sí, es que ahí, William, yo realmente no tengo mayores elementos porque a mí me cuesta entrar en esas mentes maquiavélicas, ¿verdad?, de que juegan con las cuestiones y realmente la población, esa es parte de lo que cuestionan, o sea que muchos de los problemas son generados por ellos mismos y después se enredan. Entonces, realmente la población en ese sentido, o visto de otra manera, si un candidato dice que va a aumentar los impuestos en estos momentos con los casos de corrupción, le va a decir a la población, ¿cómo que me estás hablando de aumentar los impuestos? Mejor administren bien los recursos que tienen, ¿sí?, y
denme mejores servicios, porque yo estoy pagando cada vez más impuestos y no estoy teniendo los servicios requeridos. Dice Roberto Rivera Ocampo, del candidato a la vicepresidencia, vamos, que si otros encontraron 200 millones, 250 millones, ¿por qué nosotros no lo vamos a encontrar ese dinero, dice, para ponerlo a disposición de la gente? Una frase con un poco de sentido, ¿no? Con el tema del tribunal habría que repensar la forma en que se financia las elecciones, porque se están financiando con un presupuesto extraordinario que implica que no va en el presupuesto ordinario toda la asignación que debe tener el tribunal. Entonces, para no estar en estos problemas de que no hay fondos para la segunda vuelta, ya sabemos cuándo hay elección, ¿por qué no se programa en el presupuesto lo que va a costar la elección? Sí. Porque no podemos estar en este riesgo de que no hay dinero para una posible segunda vuelta. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la aprobación de un presupuesto extraordinario. Claro, es que eso es lo que debe de cambiar. Improvisación. Ajá, improvisación. Ya. Para finalizar, Eduardo, a través de Acción Ciudadana, ustedes han hecho la presentación de un informe sobre los estados financieros de los partidos políticos, la financiación de las campañas. Así es. Sí, en este caso hicimos la presentación del informe correspondiente al año 2017 de los partidos políticos, analizamos los ingresos, gastos, quiénes son sus mayores donantes, encontramos aspectos importantes. Los partidos recibieron en 2017 $13 millones, o sea, era la antesala a la elección legislativa y municipal. Obviamente este monto en 2018 se va a ver incrementado. Fueron financiados mayoritariamente por dinero privado, aunque el público fue un factor importante también en el financiamiento de los partidos. La deuda política. En este caso, nosotros también elaboramos un mapa del financiamiento de la política, donde vemos cuáles son los sectores que más financiaron a la política en 2017. En este caso, el sector comercio es el que financió con más recursos a los partidos, seguido de funcionarios y empleados públicos, que son el segundo grupo económico que aporta a los partidos políticos. Empleados públicos y funcionarios. Sí. Y en último lugar, brevemente, nosotros medimos el nivel de transparencia de los partidos políticos y en este caso aumentó un poco esta valoración que tenemos sobre los partidos. De 10 partidos, 5 aprobaron nuestra evaluación, es decir, están cumpliendo en mejor medida con sus obligaciones en materia de transparencia. Rafael, ¿y qué es lo que tenemos que cuidar en todo esto en el tema de financiamiento? Porque pues sí, es válido si una empresa o alguien en particular dice yo quiero donar un partido, es natural, pues. Pero ¿qué es lo que tenemos que cuidar para proteger un poco la democracia en este país? No, yo creo que el elemento central ahí es la transparencia. Yo creo que en términos de financiamiento a un partido político es legítimo e importante, pero que sea transparente. Y lo otro es que los que donen al partido político que le exijan, porque no es cheque en blanco tampoco. Yo creo que los que le contribuyen a los partidos tienen toda la legitimidad en términos de exigirle, digamos, un mejor desempeño. Ahora, eso yo creo que han habido avances, yo creo que hay pasos, no lo suficientes, pero también creo que la presión en términos de la ciudadanía es bien importante. A mí me duele cuando yo escucho a funcionarios públicos de diferentes órganos de gobierno un poco reprochándole a la sociedad civil, cuando justamente los funcionarios públicos se deben a la población. Entonces, sí, un contrasentido. Es un contrasentido. Yo creo que al contrario debería digamos, la organización que preside Eduardo, digamos, y otras, ¿verdad? Apoyarlos, ¿verdad? Y reconocerles la importancia que tienen en términos de la consolidación de la democracia. Y en el cumplimiento de esta ley de partidos políticos, precisamente en la transparencia, en el financiamiento, ¿está haciendo lo suficiente el tribunal? El tribunal se queda corto en la fiscalización de los partidos políticos, porque no solo es el tema de la transparencia, sino que el control financiero. O sea, verificar que no hayan infracciones a la ley con financiamiento ilegal, por ejemplo, que todos los ingresos y gastos sean declarados en su estado financiero. Ahí el tribunal todavía tiene deficiencias porque no tiene los recursos ni materiales ni humanos y un poco del tema de la voluntad política para en realidad garantizarle a la ciudadanía que los partidos no están siendo financiados por fuentes ilegales o por fuentes que pueden comprometer su independencia, porque ese es otro tema. No solo hablamos de lo ilegal, sino que los favores a cambio de financiamiento. Claro. Ok, bueno, nosotros finalizamos, el tiempo se nos ha terminado. Rafael, muchas gracias. No, encantado, muchas gracias. Es un gusto que hayas estado con nosotros. Gracias, Eduardo. No, gracias, un gusto. Gracias. Nosotros concluimos un nuevo debate político. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches.